La sesión de aprendizaje de la presente semana es sobre el esqueleto axial, la región de la cabeza y específicamente sobre las características y funciones que cumple el encéfalo. Pero comenzaríamos conversando sobre una ciencia llamada neurología. La neurología es la ciencia de la anatomía que se encarga de estudiar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es un conjunto de órganos que reciben información del ambiente externo y del medio interno del cuerpo, con la finalidad de dar una respuesta contráctil a través de una acción muscular o una respuesta secretora a través de una glándula corporal. El sistema nervioso, entonces, es el encargado de desarrollar y controlar las actividades cognitivas, motoras y afectivas. Cuando decimos controlar una actividad cognitiva, porque controla la capacidad que tenemos de tener memoria, inteligencia, razonamiento, pensamiento. Una actividad motora, porque tenemos la capacidad de realizar movimientos en el cuerpo y de controlar los músculos de nuestro cuerpo para efectuar los movimientos que nosotros querramos. Y una actividad afectiva porque nos desarrolla la sensibilidad corporal y por eso somos capaces de sentir dolor o percibir la temperatura corporal. Este tejido nervioso tiene una célula representativa, es la neurona. Esta célula llamada neurona es la que se encarga de recibir el estímulo, convertirlo en impulso nervioso y transmitirlo a otras neuronas del cuerpo mediante un proceso llamado sinapsis. ¿Cuáles son las funciones que cumple el sistema nervioso central? El sistema nervioso central está constituido de dos partes. El encéfalo que se encuentra dentro de la cavidad craneal y la médula espinal que se encuentra dentro de la columna vertebral. Este sistema nervioso cumple las siguientes funciones. 1. Responde a los estímulos producidos dentro del cuerpo o que provienen del ambiente externo. Por eso somos capaces de percibir calor, un estímulo externo, o de sentir un dolor de estómago, un estímulo interno. Segundo, transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central al exterior y viceversa. Tercero, interpreta los impulsos nerviosos que llegan a nuestra corteza cerebral. Cuarto, asimila las experiencias tal como se requiere en la memoria, en la inteligencia y en el aprendizaje. Quinto, inicia la secreción glandular y la contracción muscular del cuerpo. Y sexto, programa las conductas instintivas propias del ser humano. Aquí en este dibujo podemos observar esa conformación que tiene el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Pero luego vamos a aprender que este encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, o llamado también tallo encefálico, conformado por el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o médula oblonga, y luego otro órgano nervioso que no está consignado aquí llamado diencéfalo. Aquí tenemos la conformación que tiene el sistema nervioso por el encéfalo y la médula espinal que se encuentra en el conducto vertebral de la columna vertebral, como lo estamos representando aquí. Este encéfalo se encuentra en la cavidad craneana y está constituido por el cerebro, el cerebelo,
el tronco encefálico conformado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Hablamos ahora del origen embriológico del sistema nervioso. Este proceso embriológico empieza el día 21 o tercera semana después de la fecundación, en que la gástrula tridérmica, que consta de 3 membranas germinales, el ectodermo, membrana externa, el mesodermo, membrana media, y el endodermo, membrana interna. De estas 3 membranas, el sistema nervioso se va a originar específicamente del ectodermo. Por esta membrana llamada ectodermo se forma la placa neural. Esta placa neural, sus bordes se levantan y enrollan constituyendo el tubo neural. Este tubo neural presenta 2 porciones. Una porción cefálica que va a dar origen al encéfalo y una porción caudal que va a dar origen a la médula espinal. En el embrión de 4 semanas, luego del cierre que se ha producido en el tubo neural, la conformación de la cresta neural y la formación de la porción cefálica da inicio al desarrollo de las 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo cerebro anterior, prosencéfalo cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Esas son las 3 vesículas encefálicas primarias. En la 5ª semana, las 3 vesículas encefálicas primarias originan 5 vesículas encefálicas secundarias. Aquí, en este dibujo, podemos recordar. A los 21 días, tercera semana, se forman las 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. En la 5ª semana, a los 35 días, el prosencéfalo se divide en 2 vesículas encefálicas secundarias. Aquí hay un error. Se divide en el telencéfalo, que origina los 2 hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que origina el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, donde se encuentra la glándula pineal. El mesencéfalo o cerebro medio se mantiene igual, y aquí va a originar a los pedúnculos cerebrales y a los tubérculos cuadrigéminos. Y la tercera vesícula encefálica primaria, llamada romboencéfalo, va a originar al metencéfalo, que origina a su vez al cerebelo y a la protuberancia anular, y al mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Estas vesículas encefálicas secundarias, entonces, son los que van a dar origen a los órganos nerviosos. Recordamos acá. Por eso te decía, aquí debe ser telencéfalo. El telencéfalo origina el cerebro. El diencéfalo origina el tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. El mesencéfalo origina los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. El metencéfalo origina la protuberancia anular y el cerebelo. Y el mielencéfalo o mieloencéfalo origina el bulbo raquídeo. Aquí, en este cuadro, tienes que interpretarlo de la siguiente manera. El tubo neural tiene 2 porciones. De la porción cefálica o anterior se origina el encéfalo. Y de la porción posterior o caudal se origina la médula espinal.
A los 21 días, tercera semana, se forman las 3 vesículas encefálicas primarias: el prosencéfalo cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio y rombencéfalo cerebro posterior. En la quinta semana, a los 35 días, se forman las 5 vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo se divide en telencéfalo o cerebro anterior y diencéfalo o cerebro intermedio. El mesencéfalo, que es el cerebro medio, se mantiene igual. Y el rombencéfalo se divide en metencéfalo o cerebro posterior y el mielencéfalo o cerebro terminal. Tu regla mnemotécnica debe ser 3 con 3. Tercera semana, 3 vesículas encefálicas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y quinta semana, 5 vesículas secundarias, 5 con 5. Quinta semana, 5 vesículas secundarias: el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estas vesículas encefálicas secundarias van a dar origen a los órganos nerviosos del sistema nervioso. El telencéfalo da origen al cerebro. El diencéfalo al tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. El mesencéfalo a los pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadrigéminos. El metencéfalo a la protuberancia anular y cerebelo. Y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Ahora, tienes que entender de esta manera. Estos órganos nerviosos son los que van a dar origen a los pares craneales que explicamos en la clase anterior y que vamos a recordar. El cerebro da origen al primer y segundo par craneal. Recuerda, el nervio óptico y nervio olfatorio. Los pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadrigéminos dan origen al tercer y cuarto par craneal, el motor ocular común y el nervio patético. La protuberancia anular y el cerebelo da origen al quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Quinto, el nervio trigémino. Sexto, el nervio motor ocular externo. Séptimo, el nervio facial. Octavo, el nervio auditivo. Y el bulbo raquídeo da origen al noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. Noveno, nervio glosofaringio. Décimo, nervio neumogástrico o nervio vago. Onceavo, al nervio espinal. Y doceavo, al nervio hipogloso mayor. Y de la porción posterior o caudal del tubo neural se origina la médula espinal, que a su vez va a dar origen a los 31 pares de nervios raquídeos. Ahora vamos a conversar sobre el encéfalo y su conformación estructural. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son 3 membranas llamadas duramadre, pia madre y aracnoides. Se le puso así el nombre de encéfalo porque etimológicamente en significa dentro y céfalo significa cabeza. Adentro de la cabeza. Es la parte del sistema nervioso central que está incluida en el cráneo. Este cráneo es el que se encarga entonces de proteger al encéfalo. El encéfalo es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito, el sueño, el hambre, la sed y todo proceso que regula nuestro cuerpo y que son necesarios para la supervivencia. Además, en el encéfalo se controla todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Equivocadamente, las personas piensan
que el centro y el órgano del amor es el corazón. No, jóvenes, tú no te enamoras porque tienes corazón. De repente hasta cardíaco eres. Tú te enamoras porque tienes cerebro, tienes encéfalo. Ahí en el encéfalo es donde existen todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Pero el encéfalo también se encarga de recibir e interpretar innumerables señales que le llegan desde el interior del cuerpo o desde el ambiente exterior. Este encéfalo entonces nos permite tener conciencia de uno mismo y de poder controlar todos los movimientos que nosotros podemos efectuar en nuestro cuerpo y la capacidad de hablar para manifestarnos. Las 4 regiones principales que tiene el encéfalo son, aquí lo señalamos, el cerebro, 1, cerebelo, 2, el tronco encefálico, 3, y el diencéfalo, 4. Esas son las 4 partes en que se divide el encéfalo. Acá, en esta figura, tenemos el cerebro 1, cerebelo 2, el tronco encefálico que está conformado por el mesencéfalo cerebro medio, la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo médula oblonga. ¿Qué no han considerado en este dibujo? El diencéfalo. El diencéfalo también es parte del encéfalo. Y por eso es que el problema que tenemos en la anatomía es que tú encuentras figuras en diferentes referencias bibliográficas y muchas de ellas están incompletas. Y eso es lo que tenemos siempre que tener presente. Ahora, este cerebro, así en forma resumida, es el que nos permite controlar conscientemente todas las acciones que efectuamos. El cerebelo, este cerebelo, regula los movimientos corporales y mantiene el equilibrio corporal. Este tronco encefálico transmite señales de la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos. Y este diencéfalo es el que va a intervenir en las sensaciones, a controlar las emociones y dirige todos los sistemas internos del cuerpo humano. Además, se establece que el encéfalo, como parte del sistema nervioso central, va a quedar en el interior de la cavidad craneana. Ya hemos dicho hace un momento, está constituido por 4 estructuras, que aquí no la están considerando. Aquí consideran 3, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. A ver, jóvenes, ¿cuál falta? ¿No lo recuerdan? Y acá en esta figura igualmente, cerebro, cerebelo y tallo cerebral, que también es el otro nombre que recibe el tronco encefálico. ¿Cuál falta? El diencéfalo. Falta el diencéfalo. Eso tiene que tenerlo perfectamente aprendido. Ahora hablamos del cerebro para describir su estructura y la función que cumple en el organismo. El cerebro presenta las siguientes características. Es la primera estructura en volumen del encéfalo, porque es el órgano más desarrollado. Está ubicado en la parte anterior, adelante, y superior, arriba de la cavidad craneana. Ocupa, por lo tanto, la fosa craneal anterior. Tiene una forma ovoide. Y eso establece que tenga 2 polos. Un polo frontal en el lóbulo frontal y un polo occipital en el lóbulo occipital. Pesa de 1100 a 1350 gramos. Mide 17 centímetros de longitud por 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de altura. Presenta surcos que son depresiones superficiales que dividen los lóbulos en circunvoluciones cerebrales y presentan
Cisuras que son depresiones profundas que dividen al cerebro en lóbulos. Esta es la cisura de Silvio, a este nivel se encuentra la cisura de Rolando y a este nivel la cisura perpendicular externa o parieto-occipital que van a dividir el cerebro en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. El cerebro tiene 2 hemisferios cerebrales. Estos 2 hemisferios cerebrales están unidos por una sustancia nerviosa blanca que estamos señalando acá, llamada cuerpo calloso. La sustancia nerviosa gris forma la corteza cerebral y la sustancia nerviosa blanca forma la médula cerebral. Externamente están cubiertos por las meninges y los huesos de la bóveda craneal. Este cerebro es el que se encarga de coordinar las actividades mentales, la percepción de sensaciones, como el dolor, la temperatura, el tacto, la vista, el gusto, el oído, el olfato. Y se va a encargar de controlar las contracciones musculares voluntarias que realizamos en el organismo. El cerebro entonces es la mayor estructura del encéfalo y la única donde se perciben y elaboran sensaciones conscientes. Está dividido longitudinalmente por un surco en 2 hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Te repito, la capa externa se llama corteza cerebral. Está llena, como observamos aquí, de pliegues que van a formar las circunvoluciones cerebrales. Y esto permite que aumente mucho la superficie cerebral. Y además presenta, aquí lo tenemos, a este nivel se localiza la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa o parieto-occipital. Estas 3 cisuras de Silvio, de Rolando y parieto-occipital van a dividir cada hemisferio cerebral en 4 lóbulos cerebrales: el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Cada lóbulo posee funciones específicas. El lóbulo occipital, la visión. El lóbulo parietal, los órganos de la sensación y la sensibilidad corporal. El lóbulo temporal, la audición y la memoria. Y el lóbulo frontal, el juicio, la actividad motora, la capacidad de realizar actividades intelectuales, etc. Los 2 hemisferios cerebrales están conectados por haces de fibras nerviosas que forman un cuerpo de sustancia blanca llamada cuerpo calloso. La mayor parte de la información sensorial del lado derecho del cuerpo pasa a través del cuerpo calloso hacia el hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Se establece que el cerebro además tiene otras características. Se dice que el 60% del cerebro es grasa, que cuando nosotros nos despertamos de dormir, nuestro cerebro produce una energía eléctrica equivalente a 25 watts, que el cerebro está formado alrededor de 100 billones de neuronas y que un cerebro tiene un peso promedio de 1.300 gramos. Y hace un momento le hemos dicho, la referencia bibliográfica se establece en que es de 1.100 a 1.350 gramos. Cada hemisferio cerebral, le hemos aprendido, entonces se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Los lóbulos cerebrales, entonces, son segmentos funcionales. Se especializan en diferentes áreas del pensamiento y la memoria, en la planificación y la toma de decisiones, en el habla y la percepción de los órganos de los sentidos. El cerebro es la parte más importante del encéfalo.
Está formado por sustancia blanca en la médula cerebral y sustancia gris en la corteza cerebral. La corteza cerebral es donde se produce el análisis de la información sensorial, su integración, donde se elaboran las órdenes motoras voluntarias adecuadas para cada caso. Y también es responsable de las funciones superiores como el lenguaje, la creatividad, el aprendizaje y la memoria. Además, las funciones del cerebro que incluyen el inicio del movimiento corporal, la coordinación de esos movimientos, la temperatura, el tacto, la visión, el juicio, la audición, el razonamiento, la capacidad de solucionar problemas, las emociones y el aprendizaje. En resumen, entonces diremos que el cerebro presenta circunvoluciones cerebrales, numerosas y poco profundas, cisuras escasas, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital. Estas tres cisuras van a formar los cuatro lóbulos cerebrales: frontal, parietal, occipital y temporal. El lóbulo frontal, como puedes tú observar aquí, es la sección más grande, localizada en la parte frontal de la cabeza. Y este lóbulo frontal es el que está involucrado en las características de la personalidad y del movimiento corporal. El lóbulo parietal está en la parte media. Este lóbulo parietal ayuda a una persona a identificar objetos y comprender las relaciones espaciales. Este lóbulo parietal también está involucrado en la interpretación del dolor y el tacto del cuerpo, es decir, en la sensibilidad corporal. El lóbulo occipital está en la parte posterior del encéfalo y está involucrado con la visión. Y el lóbulo temporal se encuentra a los lados del encéfalo. Estos lóbulos temporales están involucrados en la memoria, en el habla, en el ritmo musical y en la audición. Conversamos ahora de las áreas funcionales que tiene la corteza cerebral. Ya hace un momento hemos dicho, la corteza cerebral es la parte superficial del cerebro que está constituida por sustancia nerviosa gris. En esta corteza cerebral existen áreas funcionales que vamos a pasar a describir de la siguiente manera. Pero aprovechamos de esta figura para nuevamente recordarte. La formación de los cuatro lóbulos cerebrales se debe a tres cisuras. Aquí se lo han consignado: la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Lo que han establecido acá coloreando cada lóbulo de diferente color. Lo que tienes que aprender acá de estas diapositivas es lo siguiente. El hemisferio cerebral derecho va a controlar tu mano izquierda. Te puede desarrollar el sentido musical, comprender las formas tridimensionales, desarrollar el sentido del arte, la intuición, la imaginación. Y tu hemisferio cerebral izquierdo es el que va a controlar la mano derecha. Te desarrolla el lenguaje hablado, la capacidad numérica, te desarrolla el lenguaje escrito, la capacidad de la lectura, el razonamiento, el pensamiento. A eso se refieren estas figuras. Pero nosotros específicamente en lo que vamos a centrarnos es en poder reconocer las áreas funcionales de la corteza cerebral. Tenemos en el marco teórico del tema un cuadro donde se están estableciendo esas áreas funcionales. Nosotros vamos a estudiar 8 áreas funcionales que están distribuidas en los lóbulos cerebrales de la siguiente manera.
Aquí tenemos el área prefrontal, pre porque está hacia adelante, frontal porque es el lóbulo frontal, o área del pensamiento inteligente. Todo esto es el lóbulo frontal. Esta área prefrontal o del pensamiento inteligente ocupa la mitad del lóbulo frontal. Entonces, decía, ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Allí se elabora el pensamiento, las actividades intelectuales, la voluntad, la moral. Luego tenemos el área motora. Esta área motora entonces ocupa la mitad posterior del lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. También se dice que está localizada en la circunvolución frontal ascendente o pre-rolándica. Es llamada el área motora voluntaria de Brodmann, porque gobierna los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. Gobierna los músculos en diferentes zonas, los músculos de la pierna, del tórax, del brazo, de la mano, de la cara y de la lengua. Su daño puede ocasionar parálisis. Y luego tenemos la tercera es el área de Broca o área motora del lenguaje. Está ubicado en la circunvolución frontal inferior izquierda. Controla los movimientos coordinados de la laringe y la boca para el lenguaje motor, hablado y articulado. Es el que estoy empleando en este momento. Se le llama el centro del lenguaje hablado. Su lesión puede ocasionar la fascia de Broca, que es la dificultad que impide la expresión verbal de las ideas, o es la pérdida de memoria para poder articular palabras. Ahora tenemos que en el lóbulo parietal se encuentra el área sensitiva somestésica o de la sensibilidad corporal. Ocupa todo el lóbulo parietal. Desarrolla las sensaciones que provienen del cuerpo, como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Ahora tenemos acá el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal existe el área auditiva. Ocupa la mitad anterior y superior del lóbulo temporal. Interpreta los tonos específicos. Área auditiva primaria. Interpreta el significado de las palabras habladas y reconoce la música. Área auditiva secundaria. Su lesión puede ocasionar sordera cortical, es decir, no se oye nada. Luego tenemos el área de Wernicke, o área sensitiva del lenguaje, o área del lenguaje comprendido. Ocupa la porción superior y posterior del lóbulo temporal. Interpreta el significado de las oraciones, de los pensamientos que se oigan, que se lean o que se generen en el propio encéfalo. Además, en este lóbulo temporal tenemos el área de la memoria reciente. Ocupa la mitad inferior del lóbulo temporal y es donde se almacenan los recuerdos recientes o frescos, que pueden durar minutos o algunas semanas. Y en el lóbulo occipital, finalmente, ahí se localiza el área visual. Ocupa todo el lóbulo occipital, desarrolla la visión e interpreta la información visual. Su lesión ocasiona la ceguera cortical, es decir, no se ve nada. Aquí, en estas figuras, lo que se trata de establecer es que teniendo en cuenta la descripción que hemos hecho de cada lóbulo, entonces podemos interpretar mejor lo que aquí se está especificando. Lóbulo frontal, el área motora para el control de los músculos voluntarios del cuerpo. Lóbulo parietal, allí es donde desarrollamos la sensibilidad para poder determinar la textura que tienen los cuerpos que tocamos.
Aquí en el lóbulo temporal está el área auditiva, está el área de Wernicke o del lenguaje comprendido y está el área de la memoria reciente. En el lóbulo occipital está el área visual. Y me olvidaba indicar que en el lóbulo frontal también se encuentra el área del lenguaje motor, cuya lesión va a ocasionar la fascia de Broca. Ahora explicamos la estructura y función del cerebelo. El cerebelo es la segunda estructura en volumen del encéfalo. Hace un momento hemos dicho, el cerebro es la primera estructura en volumen y el cerebelo la segunda estructura en volumen. Está ubicado en la parte posterior, hacia atrás, e inferior, hacia abajo del encéfalo. Ocupa, por lo tanto, la fosa craneal posterior. Tiene una forma de mariposa. Aquí lo podemos observar. Tiene una forma de mariposa, pesa 140 gramos, mide de 8 a 10 centímetros de largo por 5,5 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. Tiene dos hemisferios cerebelosos. Estos dos hemisferios cerebelosos están unidos por una sustancia nerviosa blanca llamada dermis. Estos dos hemisferios cerebelosos unidos por una sustancia nerviosa blanca llamada vermis. Recuerda, el término vermis significa gusano y es porque tiene esa forma característica de semejarse a un gusano. En el cerebelo, la sustancia nerviosa gris forma la corteza cerebelosa y la sustancia nerviosa blanca, como podemos observar en la figura, forma la médula cerebelosa y recibe el nombre de árbol de la vida porque da ramificaciones, da ramas y subramas que dan la característica de semejarse a un árbol. Este cerebelo está cubierto por las meninges y por los huesos de la bóveda craneal y es el que se va a encargar de coordinar los movimientos voluntarios, la postura y el equilibrio corporal. El cerebelo, entonces, es la segunda parte más grande del encéfalo. Se ubica por debajo del lóbulo occipital y por detrás del tronco encefálico. Al igual que el cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo. Una región media llamada dermis, que está constituida por sustancia nerviosa blanca. En la médula cerebelosa presenta un tronco blanco que da ramas y subramas y que recibe el nombre de árbol de la vida. La principal función del cerebelo, te repito, es mantener la postura y el equilibrio corporal. Por ejemplo, cuando saltamos de un lugar a otro, cuando nos estiramos hacia adelante o giramos súbitamente, el cerebelo evalúa cada movimiento que realiza tu cuerpo. Y el cerebelo entonces envía estas señales al cerebro, indicándole los movimientos musculares que se ajustarán de acuerdo a la posición para mantenernos firmes y mantener el equilibrio corporal. El cerebelo está situado, te decía hace un momento, en la parte posterior del encéfalo. Se encarga de recibir la información sobre el equilibrio y de regular las actividades de los músculos que intervienen en el mantenimiento de esa postura y equilibrio corporal. Además, coordina los movimientos de los músculos involuntarios y las órdenes motoras enviadas por el cerebro para que los movimientos sean precisos. Acción muy importante cuando se tiene que coordinar varios músculos distintos en el cuerpo humano. En resumen, diremos entonces que el cerebelo interviene en la coordinación de los músculos esqueléticos efectuando tres acciones. 1.
Recibe información de los receptores que están en los músculos y las órdenes motoras que van a ellos desde otras estructuras del sistema nervioso central. Es decir, conoce el estado del músculo y el esfuerzo que se le va a pedir y hace los ajustes necesarios para que los movimientos corporales sean suaves y precisos. Segundo, produce en los músculos el tono adecuado para que puedan mantener la postura corporal. Y tercero, recibe la información de los receptores que detectan la posición del cuerpo en el espacio y hace los ajustes necesarios para mantener el equilibrio corporal. A manera de una retroalimentación, vamos a establecer un cuadro con la característica comparativa del cerebro y cerebelo. El cerebro es la primera estructura en volumen del encéfalo. El cerebelo, la segunda estructura en volumen del encéfalo. El cerebro está ubicado en la parte anterior y superior del encéfalo. El cerebelo está ubicado en la parte posterior e inferior del encéfalo. El cerebro ocupa la fosa craneal anterior, el cerebelo ocupa la fosa craneal posterior. El cerebro tiene forma ovoide, el cerebelo tiene forma de mariposa. El cerebro pesa de 1100 a 1350 gramos. El cerebelo pesa 140 gramos. El cerebro mide 17 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de altura. El cerebelo mide de 8 a 10 centímetros de largo por 5,5 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor. El cerebro tiene dos hemisferios cerebrales que están unidos por una sustancia nerviosa blanca llamada cuerpo calloso. El cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos que están unidos por una sustancia nerviosa blanca llamada dermis. La sustancia nerviosa gris forma la corteza cerebral y la sustancia nerviosa blanca la médula cerebral. La sustancia nerviosa gris forma la corteza cerebelosa y la sustancia nerviosa blanca forma la médula cerebelosa o árbol de la vida. El cerebro está cubierto por las meninges y los huesos de la bóveda craneal. El cerebelo está cubierto por las meninges y los huesos de la bóveda craneal. El cerebro coordina las actividades mentales, la percepción de sensaciones y la contracción de los músculos voluntarios. Y el cerebelo coordina los movimientos voluntarios, la postura y el equilibrio corporal. Hablamos ahora del tronco encefálico para establecer su conformación estructural y las funciones que cumplen en el organismo. Al tronco encefálico también se le llama tallo cerebral y comunica la médula espinal con el cerebro y cerebelo. Está ubicado en la fosa posterior del cráneo, pasa por el agujero occipital del hueso occipital y termina a nivel de la vértebra atlas o primera vértebra cervical. El tronco encefálico está constituido por como podemos observar acá en esta figura, por el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con la protuberancia anular. El mesencéfalo o cerebro medio conecta la protuberancia con el diencéfalo y el cerebro, además de transmitir señales sensitivas y motoras
Las estructuras del tronco encefálico dirigen las funciones involuntarias. El mesencéfalo o cerebro medio contribuye al control motor, la visión y la audición, además de los reflejos relacionados con la visión y la audición. La protuberancia anular ayuda a controlar el ritmo respiratorio. El bulbo raquídeo maneja la respiración, la digestión, la circulación de la sangre y maneja reflejos como el de la deglución, que hemos aprendido es el acto de tragar, el reflejo del vómito, la tos y el estornudo. El tronco encefálico entonces comprende varias partes del encéfalo, situadas entre el cerebro y el bulbo raquídeo, que regulan los estados de sueño y vigilia, los reflejos visuales y auditivos, la comunicación entre el cerebro y otras partes del encéfalo, así como la selección de los estímulos que pasan al cerebro. Además, una parte del tronco encefálico llamada hipotálamo está conectada, como lo estamos señalando acá, a la glándula hipófisis, a la que controla. Y tú debes saber que la glándula hipófisis es una glándula que segrega hormonas que van a regular el funcionamiento de todas las glándulas del cuerpo humano. Por eso le llaman la glándula maestra del cuerpo humano a esta glándula hipófisis, llamada también pituitaria. Las partes entonces que presenta el tronco encefálico son el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Aquí en una vista inferior de abajo hacia arriba podemos observar la ubicación que tiene el mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Este mesencéfalo tiene otro nombre, también se le llama cerebro medio. Mide 2,5 centímetros de longitud por 2 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Pesa solo 2 gramos. Está ubicado entre la protuberancia anular y el diencéfalo. Une el tronco encefálico con el cerebro y con el cerebelo. Su función es que coordina los movimientos de los globos oculares en respuesta a los estímulos visuales y coordina los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a los estímulos auditivos. Este mesencéfalo o cerebro medio va a dar origen a 2 pares craneales. Al tercer par craneal, llamado nervio motor ocular común, y al cuarto par craneal llamado nervio patético. Y profesor, ¿y el primer y segundo par craneal? Recuerda, el nervio óptico y el nervio olfativo se van a originar del cerebro. Y en este momento estamos hablando del tronco encefálico. Entonces, este mesencéfalo cerebro medio va a originar el tercer par craneal o nervio motor ocular común y el cuarto par craneal o nervio patético. Este mesencéfalo posee los tubérculos cuadrigéminos, que son 4, 2 superiores o anteriores relacionados con la visión y 2 inferiores o posteriores relacionados con los fenómenos auditivos. Luego tenemos la protuberancia anular. Tiene también otro nombre. Se le llama puente de Barolio. Tiene una forma cuadrilátera irregular. Mide 2,7 centímetros de longitud por 3,8 centímetros de ancho
y 2,5 centímetros de grosor. Pesa 4 gramos. Está ubicado entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo y conecta al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. ¿Cuál es su función? Contiene las áreas neumotáxicas y apneuística que regulan la frecuencia respiratoria, limitando o aumentando la inspiración. Esta protuberancia anular origina el quinto par craneal, el nervio trigémino, el sexto par craneal, el nervio motor ocular externo, séptimo par craneal, el nervio facial y el octavo par craneal, el nervio auditivo. Esta protuberancia anular es una parte profunda del encéfalo. Localizada en el tronco encefálico, la protuberancia contiene muchas de las áreas de control para los movimientos de los ojos y rostro. En la región ventral del encéfalo se encuentra la protuberancia anular o puente de Barolio, formada por fibras que conectan los hemisferios cerebelosos. Luego tenemos el bulbo raquídeo. Su otro nombre del bulbo raquídeo es médula oblonga y está conectada con la médula espinal. Tiene la forma de un cono truncado de base superior dirigida hacia arriba y atrás. Pesa de 6 a 7 gramos, mide 3 centímetros de longitud por 1,6 centímetros de ancho. Está ubicado a la altura del agujero occipital del hueso occipital, por detrás de la protuberancia anular y por encima de la médula espinal. Su función es que actúa como un centro autónomo para controlar funciones viscerales. Por ello actúa como un centro cardíaco, regula la frecuencia cardíaca, como un centro vasomotor y como un centro respiratorio, regula la frecuencia respiratoria, además de coordinar la deglución o el acto de tragar, el vómito, las náuseas, la tos, el hipo y el estornudo. Este bulbo raquídeo origina el noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. Noveno par craneal, el nervio glosofaríngeo. Décimo par craneal, el nervio neumogástrico o nervio vago. El onceavo par craneal, el nervio espinal. Y el doceavo par craneal, el nervio hipogloso mayor. El bulbo raquídeo es una prolongación entonces de la médula espinal. Los nervios que vienen de la médula y los que bajan del cerebro pasan por el bulbo raquídeo, donde se cruzan de modo que el hemisferio cerebral derecho recibe la información procedente del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo la que viene del lado derecho del cuerpo. Además, el bulbo raquídeo forma parte del sistema nervioso autónomo o vegetativo, encargándose de regular las funciones viscerales involuntarias como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, el reflejo de la deglución, del vómito, la tos, estornudo y el hipo. En resumen diremos, el bulbo raquídeo es la parte más inferior del tronco encefálico y parte vital de todo el encéfalo, porque contiene los centros de control importantes para el corazón y los pulmones. Y aquí hacemos un agregado. Los hemisferios cerebrales, y a eso hace referencia aquí cuando hablamos del bulbo raquídeo, el hemisferio cerebral derecho controla el hemicuerpo izquierdo y el hemisferio cerebral izquierdo controla el hemicuerpo derecho. Para hacerlo entendible, si tú escribes con la mano derecha, entonces estás haciendo trabajar el hemisferio cerebral izquierdo. Y si yo escribo con la mano izquierda, estoy haciendo trabajar
el hemisferio cerebral derecho. Aquí en estas figuras de esta diapositiva tenemos la conformación del tronco encefálico. Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Acá en esta figura, a este nivel tendríamos el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Acá ya tenemos un segmento cadavérico. O sea, este es el cerebro de un cadáver en un corte medio sagital y aquí podemos reconocer. Este es la médula espinal. Este es el bulbo raquídeo. Aquí tenemos la protuberancia anular y aquí tenemos el mesencéfalo. Este es el cerebro y aquí tenemos el cerebelo. Entonces, es muy distinto un segmento cadavérico a una figura que encontramos en una referencia bibliográfica. Vamos a repetir como parte del encéfalo las características que presenta el mesencéfalo o cerebro medio. Esta es la ubicación que tiene el mesencéfalo o cerebro medio, lo que está pintado de verde. Esto representa la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. El mesencéfalo, te decía, tiene otro nombre. Se llama también cerebro medio. Mide 2,5 centímetros de longitud, acá dice 2 centímetros de longitud, por 2 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Pesa 2 gramos. Está ubicado entre la protuberancia anular y el diencéfalo. Ubicado entre la protuberancia anular y el diencéfalo. Une el tronco encefálico con el cerebelo, hace un momento le hemos mostrado, y se encarga de coordinar los movimientos de los globos oculares en respuesta a los estímulos visuales, y de coordinar los movimientos de la cabeza y el tronco en respuesta a los estímulos auditivos. Origina el tercer par craneal o motor ocular común y el cuarto par craneal o nervio patético. Ahora recordamos las características que presenta la protuberancia anular o puente de Barolio. Esta protuberancia anular también se llama puente de Barolio. Tiene una forma cuadrilátera irregular, mide 2,7 centímetros de longitud por 3,8 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Pesa 4 gramos. Está ubicado entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo y conecta con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. Contiene las áreas neumotáxicas y apneuísticas que regulan la frecuencia respiratoria limitando o aumentando la inspiración. Aquí se va a dar origen al quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Quinto par craneal, repetimos, nervio trigémino. Sexto par craneal, el nervio motor ocular externo. Séptimo par craneal, el nervio facial. Y el octavo par craneal, el nervio auditivo o acústico vestibular. Aquí en esta diapositiva vemos el origen que tienen los nervios craneales. Hace un momento hemos dicho, en el mesencéfalo se origina el tercer y cuarto par craneal, mesencéfalo. En la protuberancia anular se origina
el quinto, sexto, acá está el quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Vamos a ver a continuación que en el bulbo raquídeo se origina el noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal. El bulbo raquídeo también se le llama médula oblonga y va a continuar con la médula espinal. Tiene la forma de un cono truncado, la base superior dirigida hacia arriba y hacia atrás. Mide 3 centímetros de longitud por 1,6 centímetros de ancho. Pesa de 6 a 7 gramos. Está ubicado a la altura del agujero occipital del hueso occipital, a nivel de la primera vértebra cervical o vértebra atlas. Y su función es actuar como un centro autónomo para controlar las funciones viscerales. Por ello es que actúa como un centro cardíaco, ya que va a regular la frecuencia cardíaca. Como un centro respiratorio, regula la frecuencia respiratoria. Como un centro vasomotor, regula la dilatación de los vasos sanguíneos y coordina la deglución, el vómito, las náuseas, la tos, el hipo y el estornudo. Y va a dar origen al noveno par craneal o nervio glosofaringio, al décimo par craneal o nervio neumogástrico o vago, al onceavo par craneal o nervio espinal y el doceavo par craneal o nervio hipogloso mayor. Luego tú tienes un cuadro en el marco teórico del tema donde se te está resumiendo la estructura y función que cumple el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Aquí, en esta diapositiva, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y los pares craneales que originan, que ya hemos establecido en las diapositivas anteriores, con su respectiva explicación. Ahora hablamos del cuarto órgano del tronco encefálico. Recuerda, el tronco encefálico tiene 4 órganos nerviosos. Cerebro, ya hemos explicado. Cerebelo, hemos explicado. El tronco encefálico, hemos explicado. Y finalmente, el diencéfalo. Entonces, de este diencéfalo vamos a determinar su conformación estructural. El diencéfalo es una región del encéfalo conectada con el mesencéfalo, cerebro medio y con el cerebro. Presenta 3 áreas: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Aquí en esta diapositiva solamente muestran 2, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo forma la mayor parte del diencéfalo. Consta de 2 masas simétricas con forma ovoide, con neuronas que irradian a través de la corteza cerebral. Es la zona de control máximo de las sensaciones. Los datos sensitivos fluyen desde el tronco del encéfalo hacia el tálamo, junto con información emocional, visceral y de otro tipo, proveniente de diferentes áreas del encéfalo. El tálamo transmite estos mensajes a las áreas adecuadas de la corteza cerebral. Determina qué señales requieren ser concientizadas y cuáles deben estar disponibles para el aprendizaje y la memoria. Luego tenemos el hipotálamo. El hipotálamo. Hace un momento hemos señalado, este es el tálamo y este es el hipotálamo. Es una pequeña región situada debajo del tálamo. Controla e integra las actividades del sistema nervioso autónomo vegetativo, regulando funciones viscerales como la frecuencia cardíaca, los movimientos del tubo digestivo, la contracción de la vejiga urinaria
y los impulsos sexuales. Además, controla el apetito, la sed y la temperatura corporal. También interviene en la regulación de los patrones de sueño y vigilia. Además, ayuda a procesar impulsos sensoriales del olfato, el gusto y la visión. Maneja emociones como el dolor y el placer, la agresión y la diversión. El hipotálamo también es nuestro centro de control visceral. Regula el sistema endocrino y las funciones internas que mantienen el cuerpo día a día. Traduce las señales del sistema nervioso en hormonas con efecto activador o inhibidor que envía a la glándula pituitaria o glándula hipófisis. Estas hormonas pueden activar o inhibir la liberación de hormonas hipofisiarias que actúan en glándulas y tejidos específicos del cuerpo. Mientras tanto, el hipotálamo maneja el sistema nervioso autónomo vegetativo, encargado de las funciones internas involuntarias. Envía señales que mantienen los ciclos del sueño, regula el consumo del alimento y controla y regula la química y temperaturas corporales. Cuando una persona se programa para despertarse, por ejemplo, a las 5 de la mañana y lo hace, es porque está aprendiendo a tener control sobre el hipotálamo, ya que el hipotálamo es el centro del sueño y la vigilia. Y el epitálamo es la parte posterior del encéfalo. Contiene la glándula pineal o glándula epífisis, que tiene la función de secretar la sustancia llamada melatonina. Esta melatonina es la que va a intervenir en la maduración de los órganos sexuales, para que la entiendan mejor. ¿Quién desarrolla los órganos sexuales? La hormona testosterona en el hombre y la hormona estrógeno en la mujer. ¿Qué hace la melatonina? Inhibe el crecimiento de esos órganos sexuales. Es decir, la melatonina en el hombre es antagónica de la hormona testosterona y la melatonina en la mujer es antagónica de su hormona estrógeno. Finalmente vamos a explicar sobre las meninges. Tienes un cuadro de descripción de las meninges en el marco teórico del tema. Las meninges son 3 membranas concéntricas de tejido conjuntivo conectivo que recubren el sistema nervioso central, protegiéndolo y nutriéndolo, ya que están provistas de vasos sanguíneos. Estas 3 membranas que constituyen las meninges son la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Acá en esta figura tenemos la externa, la dura madre, la media, la aracnoides y la interna, la pía madre. Si diéramos un corte a la región de la cabeza, entonces ahí podemos visualizar la parte externa, es el cuero cabelludo. Debajo, el periósteo, que es la capa externa del hueso. Debajo, el hueso craneal. Debajo ya encontramos las meninges. La superficial externa es la dura madre. La media, el aracnoide. La interna es la pía madre, la que se encuentra recubriendo directamente el cerebro, que es el órgano nervioso. Esta dura madre, entonces, es la envoltura externa de tejido conjuntivo, denso, grueso y resistente, que está en contacto con el hueso. Con el aracnoides va a formar un espacio subdural, que es una cavidad virtual con escaso líquido seroso. Es vascular porque tiene vasos sanguíneos y también recibe el nombre de paquimeninge. El aracnoides es la envoltura media, delgada, cerosa, delicada como una tela de araña. Por eso le pusieron el nombre de aracnoide, que significa araña. Esta envoltura con la pía madre forma el espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo.
es avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos. Y luego tenemos la pía madre, que es la envoltura interna delgada y delicada que recubre el encéfalo, que en este caso está representado por el cerebro. A través de ella discurren los vasos sanguíneos que nutren el sistema nervioso central. Se dice que el aracnoide se une con la pía madre formando una sola membrana llamada lectomeninge, ya que el aracnoide con la pía madre están unidas como una membrana única. Hace un momento te decía, entre el aracnoides y la pía madre se forma el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo recorre el espacio subaracnoideo encefálico, el espacio subaracnoideo raquídeo, el conducto del epéndimo de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. ¿Quién da origen a ese líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. ¿Y qué cantidad de líquido cefalorraquídeo es la que circula a través de los órganos nerviosos? De 80 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar en un segmento cadavérico la característica que presenta la cubierta externa llamada duramadre y debajo la aracnoides. Duramadre, aracnoides y pía madre. Duramadre externa, la aracnoide media y pía madre interna. El espacio, recuerda esto, el espacio entre la duramadre y la aracnoide se llama espacio subdural, con escaso líquido seroso. Y el espacio entre la aracnoides y la pía madre se llama espacio subaracnoideo, y es por allí por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Con estos jóvenes damos por concluida esta sesión de aprendizaje. Hemos tratado de hacer lo más específico posible, así que estudien para que salgan bien en su evaluación. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.